La Segunda Guerra Mundial, y en especial la Batalla de Manila, que tuvo lugar entre febrero y marzo de 1945, dejaron un país empobrecido, con serios daños materiales y traumatizado. Son muchas novelas, películas e incluso canciones que hablan de esa guerra terrible y de cómo la población manileña se refugiaba donde podía, mientras los japoneses quemaban todos los edificios en su retirada y los estadounidenses bombardeaban Intramuros, que es la ciudad amurallada de Manila, hasta no dejar casi edificios en pie. La ocupación japonesa, la guerra y la caída de Manila fueron los estacazos definitivos al español en Filipinas. Las consecuencias de esta guerra las cuentan en la película ¿Te acordaba tú el Filipinas?, dirigida por Sally Dewar, 3 supervivientes. Cuando nos escapamos, nos fuimos a Mangaluru. De ahí hemos visto los aviones en el barrio de Mexicano. Durante la batalla del barrio se salvó de buenas durante la guerra. Porque al otro lado del Boulevard Queso ardió todo. Lo quemaron los japoneses. Y era una lástima, porque allá habían librerías en donde vendían libros en español. ¿Tú recuerdas qué es lo que se destruyó de allá? De la ermita. De la ermita, sí. La iglesia, todo. Todo. Allí se desaparecieron mis abuelos, estaban allí, sí. Sus abuelos, ¿Sabe usted, cuando salimos, nos liberaron los americanos? Sí. Teníamos que cruzar Taft. Sí. Caminando, claro. Al mirar a la izquierda, pegó un sustazo, todo desapareció. Todo Manila no existía. Arrasado. Nos quedamos mirando cómo ardía la ciudad día tras día tras día. El humo que ¿Y cómo se tapaba el sol de la tarde. Los japoneses quemaron todo lo que pudieron. Sí. Y después de la batalla de Manila, cuando se destruyó tanto, mi padre dijo, pero de la noche a la mañana ha desaparecido el español. Sí. Porque se destruyó tanto de los distritos en donde se hablaba. Además de la batalla de Manila, otro episodio que se recrea en libros como Bataan o La Marcha de la Muerte, del puertorriqueño Virgilio Cordero, o en Yo vi la caída de Filipinas, de Carlos Rómulo, es la batalla de Bataan, una península al norte de la bahía de Manila, donde el ejército estadounidense había ubicado su base y donde se replegaron en 1942 ante el ataque japonés. La batalla fue clave para la retirada de los estadounidenses. Muchos de los soldados no murieron en la batalla, sino en los campos de concentración, donde los internaron los japoneses tras la misma. Durante la ocupación japonesa de Manila, la Universidad de Santo Tomás se convirtió en uno de esos campos de concentración, donde se infligían torturas y se asesinaba a los disidentes del régimen japonés. Los chivatazos de supuestos disidentes desembocaron en una auténtica caza de brujas, en la que participó el propio consulado español, que pidió el encierro de Benigno del Río, un escritor conocido por su oposición al franquismo en España en uno de los campos de concentración abiertos en Manila. Del Río plasmó su experiencia en el libro 7 días en el infierno, en manos de la Gestapo nipona. En 1945, los japoneses atacaron al consulado español y sorprendieron a los trabajadores y diplomáticos que creían a los japoneses aliados, dada la postura del régimen franquista de apoyo a las fuerzas del eje durante la Segunda Guerra Mundial. Recientemente, el madrileño Álvaro del Castaño, que era nieto del cónsul falangista José del Castaño, que tomó posesión de su puesto en 1941, ha narrado el episodio del ataque al consulado en el libro Muerte en Manila, publicado en 2019. La invasión japonesa había comenzado en 1941. En 1942, el general estadounidense MacArthur abandonaba Filipinas retirándose a Australia con la promesa de volver. Filipinas quedaba entonces bajo el dominio de Japón, que impuso un gobierno títere. Durante estos años cerraron la mayoría de periódicos en español. Al final de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, regresó MacArthur y reconquistó el archipiélago para los Estados Unidos. La vuelta del invasor americano se vivió en Filipinas como todo un triunfo y una liberación. Así lo narraba Paz Zamora Mascuñana en su relato sobre la batalla de Manila. En la media luz del amanecer aparecen sobre el muro las cabezas de los soldados del tío Sam. Tienen la piel bronceada por el sol de los trópicos. Bajo sus cascos oscuros relucen sus sonrisas y nos hacen gestos amistosos con las manos. Queremos hacerles presente nuestra admiración, la gratitud tan grande que inunda nuestro ser, pero la emoción entorpece nuestra lengua, nos pone un nudo en la garganta. El 4 de julio de 1946,
Estados Unidos concedió por fin la independencia a Filipinas. Se venía entonces la inmensa labor de reconstruir el país después de la guerra y desarrollar una sociedad democrática y una identidad nacional. Durante la llamada Tercera República, entre 1946 y 1972, se declararon como lenguas oficiales el filipino, el inglés y el español, que era de aprendizaje obligatorio en la escuela secundaria. Sin embargo, el declive del uso del español en el archipiélago y, por tanto, en la literatura fue abismal. La mayor parte de los hispanohablantes residentes en el centro de Manila habían sido aniquilados y sus casas destruidas. De los supervivientes, muchos abandonaron el país. En ese contexto de reconstrucción nacional y búsqueda identitaria, aparecen algunas narrativas sobre temas mitológicos prehispánicos y una intensa revisión de la historia filipina, cuyas fuentes hasta ese momento habían sido las crónicas españolas. La revisión de la historia es una tarea fundamental que continúa años más tarde, tal y como explica Kitlat Tajimik. Since it is the 500 years of the first encounter between Spain and our islands, this is a good chance to say, hey, have you heard our version of history? Hoy, 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 your hero, Magallanes, is our villain in our story. So it became a way of framing the story, but I'm not even sure I wanted to tell Spaniards to look at history from a new eye, but just to say, hey, there are other versions of what happened, and just because yours are well archived and still preserved, doesn't mean it is the only truth. La democracia no duraría mucho. En 1965, Ferdinand Marcos ascendió al poder. Fue reelegido en 1969 y en 1972 declaró la ley marcial y se erigió como dictador. La familia Marcos, encabezada por Ferdinand y por su esposa Imelda, impuso un régimen de terror en el que volvieron a cobrar relevancia los campos de concentración. Intelectuales progresistas y escritores del momento sufrieron persecuciones y censura y criticaron en sus obras, directa o indirectamente, la falta de libertad de expresión. Aunque esto se reflejó sobre todo en la literatura filipina en inglés y en tagalo, algunos, como Federico Espino Lixi, lo hicieron en español. Espino Lixi fue admirador de la obra de Federico García Lorca, al igual que otros escritores no hispanohablantes, como Bienvenido Lumbera, quien le dedicó un poema, Tagulailai Kai Federico García Lorca, que significa Lamento por Federico García Lorca. En este periodo se inaugura una nueva forma de relación con la tradición literaria española. García Lorca no es visto por lo general como ciudadano del país que fue invasor de Filipinas, sino como artista víctima del autoritarismo de un dictador. En este sentido se utiliza su figura como metáfora del sufrimiento de los poetas bajo el régimen de Marcos. En 1983, el mayor opositor del régimen de Marcos, Benigno Ninoy Aquino, fue asesinado en el aeropuerto que hoy tiene su nombre, cuando volvía de su exilio en Estados Unidos, justo mientras bajaba por la escalerilla del avión. En 1986, y tras una revuelta con epicentro en la avenida Epifanio de los Santos, de Metro Manila, conocida como EDSA, Marcos fue expulsado del poder y se exilió a Hawái, donde murió. Esta revuelta que devolvió a Filipinas la democracia se llamó EDSA Revolution o People Power Revolution. A Ferdinand Marcos le sucedió en el cargo Corazón Aquino, la esposa del difunto Ninoy Aquino, quien promulgó en 1987 una nueva constitución que desterraba la enseñanza del español de las aulas filipinas. El hijo de Ninoy y Corazón Aquino, Benigno Aquino III, también fue presidente de Filipinas entre 2010 y 2016. Imelda Marcos volvió a Filipinas, donde ocupó durante años el puesto de senadora. En 2022, su hijo, Bongbong Marcos, fue elegido presidente. Hoy en día, la poca literatura filipina que se produce en español se escribe en gran parte desde la diáspora. Edwin Agustín Lozada, Elizabeth Medina, Edmundo Farolán y Paulina Constancia son ejemplos de autores y autoras filipinas en español que residen fuera del archipiélago. Desde el propio país siguen escribiendo en español Winston de la Peña, Daisy López, Macario Filada, Marra Lanot y Guillermo Gómez Rivera, entre otros. Pero sus obras suelen publicarse fuera de Filipinas, en su mayoría gracias a la labor de la Colección Oriente, dirigida por Andrea Galo. En estos libros,
Además de los temas tradicionales, empiezan a vislumbrarse referencias a los problemas sociales contemporáneos del país, como la desigualdad social. La mayoría de estos autores, con la excepción de Guillermo Gómez Rivera y Edmundo Farolán, aprendieron el español en la universidad y decidieron expresarse en esta lengua, entre otras. Isaac Donoso añade un tercer grupo de autores contemporáneos con especial grado de individualidad o que traducen y experimentan en español. Entre ellos incluye a Benigno Bueno, Virgilio Reyes, María Dolores Tapia, Marjorie Vasco y Noel Ramiscal.